Shalom, shalom. Vamos a responder una pregunta que hemos recibido y que contiene a su vez muchas preguntas. Será muy breve porque daría para horas de estar charlando, conversando, hacer clases, profundizaciones, pero lo haré breve. Vamos a empezar. Pregunta: Caín y Abel entre paréntesis, hijos de Adán y Jabá, Eva. Me gustaría que si escribe en español, escribiera en español. Por ejemplo, Caín no va con K, va con C. Ebel no es Ebel, es Abel. Y Adán y Jabá escribiera Adán y Eva. No entiendo para qué escribe los nombres en supuesto hebreo con supuesto español mezclado. Si escribe en español, escriba en español. Si escribe en hebreo, escriba en hebreo. Pero aparte, repite Ebel, Abel varias veces y con una vez creo que es suficiente. Así que Caín y Ebel, hijos de Adán y Eva, ¿eran noágidas o eran judíos? En realidad, ni noágidas ni judíos. En esa época, los judíos no existían y hasta muchísimo tiempo después no iban a existir. Y noágidas con ese nombre tampoco, porque noágidas significa hijos de Noé, en un correcto español. Benay Noah, hijos de Noé. Existían los adámicos, que eran adámicos, evidentemente, eran descendientes de Adán. Lo que sí es que las leyes que debían cumplir eran las mismas que las Benay Noah. Los adámicos tenían los 7 mandamientos igual que los noágidas. Simplemente que la ley de no comer parte de animal con vida se cumplía estrictamente, pues eran vegetarianos, veganos. No comían nada de animal. Tengo la duda si tomaban leche. Tengo la duda, no lo sé, o si comían huevos, pero que eran vegetarianos sin duda. Así que ni noágidas ni judíos. Si los tuviéramos que emparentar con alguien, sin duda noágidas, aunque el nombre no corresponde. Es como llamar hoy en día a los judíos hebreos. Sí, los judíos son descendientes de los hebreos. Está bien decir que los judíos son hebreos también, pero la palabra actual, moderna, es judíos. Y decir que los patriarcas hebreos eran judíos es como decir que Caín y Abel eran noágidas. No existía la palabra noágida en esa época. En la época de los patriarcas hebreos no existía la palabra judíos. Igual se usa erróneamente, pero se usa porque la gente se supone que entiende lo que está hablando. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué Caín no quiso preocuparse de su hermano Abel cuando le preguntaron dónde estaba Abel? Primero, no le preguntaron, sino Dios le preguntó. Es uno que pregunta a Dios. Segundo, no quiso preocuparse porque sabía que lo había matado. Así que, ¿por qué se iba a preocupar? Dijo displicentemente: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Como diciendo, yo qué sé, ¿qué me importa? Y a mí que me preguntas. Así que no es que no quiso preocuparse. Tenemos dos opciones: o no sabía que había matado, que eso es lo que algunos sabios dicen, mató sin querer, no entendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, o la otra, quiso ocultar la muerte de su hermano, haciéndose el tonto, diciendo, ¿y a mí que me preguntás? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Cómo crees que sepa dónde está mi hermano? Y no es que le preguntaron, no fueron angelitos o vecinos, sino Dios el que le preguntó. Así que no es que no quiso preocuparse, quiso ocultar su crimen. Tercera pregunta: ¿Caín mató a Abel? ¿Qué lo movió a hacer tan horrible cosa? Una antigua disputa que había entre ambos. Tenían profundas diferencias entre cuestiones de quién iba a casarse con una hermana más, quién era el dueño de la tierra, dónde se podía trabajar cuidando el ganado, dónde no, y otras cositas por el estilo que los llevaron a tener una competencia muy grande, muy grosera, hasta el punto que empezaron a pelearse. Abel no es que estaba sentado tomando mate y viendo pasar las vacas, sino que estaba agarrándose a puñetazo limpio con su hermano Caín, y entre los dos se hacían volar los dientes de cada puñetazo, hasta que Caín mató a Abel. Así que, ¿qué le movía a hacer tan horrible cosa? La envidia, el disgusto con un hermano, los malos modos, la ignorancia, la falta de conocimiento de lo que podía suceder. Sigamos. Y el Eterno condenó a Caín a vagar el resto de su vida. ¿Quiere decir que el Eterno condenó a Caín a la soledad o a no tener nada? No, lo condenó a lo que usted puso, a vagar. Pero vamos a ver lo que dice la Torá para no dejarnos llevar por impresiones. Dice que Dios le dijo, Nabanad tieva aretz. ¿Qué significa Nabanad tieva aretz? ¿Usted tiene idea? Pues en hebreo significaría que sería vagabundo. Eso es lo que significa en hebreo esas palabras. Por ejemplo, hay algunos de los sabios que dicen que no significa vagabundo,
sino que significa una persona que está abrumada por la angustia, abrumada por el recuerdo de lo malo que hizo. Así que no lo condenó a soledad, de hecho estuvo casado, tuvo hijos, tuvo descendientes, hasta hizo ciudades en el nombre de sus hijos, de uno de sus hijos, le puso a las ciudades. Así que no es que fue ni abandonado, ni solitario, ni nada. Dice tal cual, Kitabod et Adama, en Génesis 4:12, Kitabod et Adama, Lotosef tet koja. Cuando sigas trabajando en la tierra, esta no continuará dando de su poder a ti. Lach na banad tiebaretz. Serás fugitivo, vagabundo, una persona errante o abandonada a su angustia, de acuerdo como lo querramos traducir, serás en la tierra. Como le dije, hay muchas interpretaciones de esto. Algunos dicen que él iba a trabajar la tierra iba a dar sus frutos, pero al cabo de un cierto tiempo iba a ser exiguo la cosecha y al final estéril, ahí donde él iba a plantar, por tanto tenía que ir de un lado a otro, se iba a radicar en un lugar, iba a estar 1 o 2 años, al tercero ya se tenía que ir, en el otro iba a pasar lo mismo, la gente sabía que tenía esa como mala onda y entonces le iba a decir andate a otro lugar, no iba a estar en soledad, iba a estar acompañado, como le dije, tuvo familia, tuvo hijos, tuvo descendientes, así que no, ni solo ni abandonado. Sí, la gente sabía que había hecho un acto indigno y que estaba castigado, pero también sabía que Dios le había puesto una marca para que nadie lo matara, queriendo cobrarse venganza o eliminar ese mal influjo que tenía, que la tierra se ponía débil y no daba de su poder a quien la cultivara, ahí donde estaba Caín. Recordemos que en épocas de la Torá, Dios ordenó para el pueblo judío que hubiera ciudades refugio para aquellos que mataban sin querer a alguien. Por ejemplo, uno estaba cortando árboles con el hacha, de repente salía la parte de hierro con el filo volando de la madera, le daba en la cabeza a uno y lo mataba. Es un accidente, pero que debía quedar impune. No, tenía un castigo. ¿Cuál era el castigo? Podían ser dos. Los familiares del muerto podían tomar su venganza y matarlo legalmente, o la persona se escapaba a una ciudad refugio, dejaba todo lo que tenía en su vieja ciudad y se iba a la ciudad refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Bueno, algo similar podemos decir que le pasó por primera vez a Caín cuando tuvo que dejar donde estaba e ir siendo de un lado a otro como un vagabundo, escondiéndose de los que lo querrían cazar por lo que había hecho, aunque tenía la protección divina. Fue todo un caso muy extraño, muy interesante para poder estudiar, como dije, en varias clases. Sigamos con el texto de Javier PL 9626. Y continuando con los hermanos Caín y Abel. En algún momento escuché que el pueblo judío tiene el mandamiento de no mezclar lana y lino a causa de unas ofrendas de Caín y Abel. ¿Qué relación tiene esto con Caín y Abel? En realidad el mandamiento dice que no se puede ya'atnes, que no se puede mezclar lana y lino exactamente, ni en la misma prenda, ni prendas que están separadas pero usadas al mismo tiempo. Los que sí lo podían usar eran los Kohanim en el templo. Explicaciones para esto hay varias. Está desde la que no se sabe, es un hok, Dios manda eso y vaya a saber por qué. Maimónides, que dice que esa era la costumbre de los sacerdotes idólatras de la época en que fue entregada la Torá, por lo tanto para hacer una separación con los idólatras. Otros dicen, como dije antes, sí usaban los Kohanim Shatnes, pero solamente del templo, para mostrar que hay cosas que son del templo y cosas de fuera del templo, sagrado de Dios, no los templos idolátricos. Y una cuarta, entre otras que quizás debe haber, es una explicación cabalística que tiene que ver con energías cósmicas que iban a través de Caín y cómo plantó el lino y fue lo que le ofrendó a Dios, y que el lino roba el poder de la tierra, y por eso él, cuando dio ofrendas de lino, estaba él haciendo la maldición sobre la tierra para que no le diera el poder al momento de plantar y cosechar, y el que quería corregir eso era Abel trayendo un cordero, y que eso era lo que iba a provocar que se fuera corregido el error que había cometido Caín al plantar el lino. Todas cuestiones cabalísticas muy complejas y que hay que dedicarle millones de horas para comprender una sola letra. Pero en consecuencia, en ese conflicto de la lana y lino está que no se use lana y lino, como para decir evitemos que haya muertes o todo tipo de disturbios al usar energías que se confrontan y que no son positivas. En realidad
no creo que tenga que ver con Caín y Abel, sino que tiene que ver con cuestiones más prácticas. O es un hok directamente, una ley dada por Dios, que vaya a saber por qué fue dada. O tiene que ver con cuestiones, como le dije antes, lo que dijo Maimónides, para diferenciarnos de los sacerdotes paganos de la época, o para diferenciar a los sacerdotes del templo sagrado de la vida cotidiana. Pero si uno lo quiere buscar, puede encontrarle la vuelta también cabalística, mística, y que tiene que ver con esto. Y por último dice, ¿tiene esto alguna relación con los noágidas de las naciones? Si son noágidas, son de las naciones, porque los noágidas significan Benei Noaj, los hijos de Noé, y esos son las personas de las naciones, o sea, dicho en español muy fino y muy correcto, los gentiles. ¿Tiene esto alguna relación con los noágidas de las naciones? Así que quitemos la palabra de las naciones, está de más, y relación, quitemos una C. ¿Y tiene esto alguna relación con los noágidas? ¿Qué esto? ¿De qué esto está hablando? ¿El shatnez? ¿No mezclar lana con lino? No, no hay ninguna relación con los noágidas, pueden usar lana y lino, todo lo que quieran. ¿Tiene esto que ver con Caín y Abel? Y yo qué sé. No sé qué no puede tener que ver si es una historia que pasó antes de los judíos, es una historia que compromete a toda la humanidad y nos enseña cómo las religiones llevan a peligros, las creencias llevan a conflictos, el pretender ser mejor que el otro por medios negativos lleva también a conflictos. O sea, muchas cosas malas pasaron que podían ser evitados habiendo cumplido con los 7 mandamientos de las naciones, en aquel momento las leyes adámicas, pero no fue así. Caín y Abel pelearon y no siguieron los caminos espirituales, ninguno de los dos. Así que si supiera que es el esto que pregunta sería mejor. Yo espero que todo esto, que es el video que hice ahora para responder a este comentario, les sirva a todos los que llegaron hasta aquí para mayor comprensión, inteligencia, conocimiento y aplicación, y que puedan vivir una vida espiritual plena en este mundo material, lleno de los 7 mandamientos para las naciones, 613 para el pueblo judío. El Eterno lo bendiga, estimado Javier PL 9626, muchas bendiciones y que tenga un año universal, mal llamado año judío, 5784, lleno de bendiciones y plenitud. Shalom para todos, bendiciones.